Muchas gracias. Pues bienvenidos todos y todas a esta primera sesión de nuestro ciclo 2025-1 del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, el SPAD, espacio que tengo el gusto de coordinar con mis queridas colegas, la doctora Mónica Luna, la doctora Jacqueline Garza y la doctora Anaid Sierra, que se incorpora en este ciclo al SPAD. Doy también la más cordial bienvenida a nuestras participantes del día de hoy, la doctora Perla Orquídea Fragoso, la doctora Marcela Fernández y la doctora Claire Brenningham. Si pronuncié mal, por favor, me corriges. Bienvenidas todas. Es un verdadero gusto iniciar este ciclo con su participación. Además, que nos acompañen aquí en esta sala y en la transmisión por Facebook, queridos y queridas colegas del FLAG, del SPAD, y pues saber que este espacio de encuentro y de diálogo entre eh, personas interesadas en el análisis sociocultural del derecho y de las violencias, coincidimos pues para compartir unos breves momentos, reflexiones y experiencias en el trabajo sin duda muy enriquecedor para todos y todas, también para nuestros queridos estudiantes que siempre nos apoyan. Y bueno, como ustedes saben, este espacio, el SPAD, es un espacio generado por la colaboración entre el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, Sección México, el FLAD, el Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y el Colegio de Michoacán, que en este ciclo se incorpora a través de la participación de la doctora Anaid Sierra. Voy a pedir ahí si nos apoyan a cerrar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Y bueno, este ciclo además, pues iniciamos con mucho entusiasmo sabiendo que cumplimos este año 10 años, una década del SPAD, de este seminario. Y pues esto sin duda es un gran motivo de gran celebración por todos los esfuerzos que ha implicado pues poder construir y sostener este espacio y ver que cada vez genera más interés y más ganas de participar. Les agradecemos también a todos y todas quienes nos contactan para hacer presentaciones, en fin, muchísimas gracias a todos y todas. Y bueno, en esta ocasión en particular, la sesión está titulada el paroxismo de la misoginia, feminicidio infantil en Chiapas, la cual será presentada por la doctora Perla Fragoso y la doctora Marcela Fernández con los comentarios de la doctora Claire Brenningham. Y bueno, voy a darme unos minutitos para presentarlas. Como ustedes saben, cada una tiene una trayectoria muy consolidada, muy impresionante y queda muy poco tiempo para poder extendernos en ello, pero hacer algunas menciones más destacadas como para dar digamos, algún contexto de dónde proviene pues el trabajo que nos van a presentar. Y bueno, voy a dar inicio con la presentación de la doctora Perla Orquídea Fragoso Lugo. Ella es antropóloga social, investigadora de cátedras CONACYT, comisionada al CIESA Sureste, donde desarrolla la investigación Justicia Estatal y Justicia Social en casos de violencia extrema de género en contextos multiculturales, violencia feminicida y feminicidio en Chiapas desde la justicia restaurativa. En 2021 coordinó la investigación, procesos de reparación y desagravio en casos de feminicidio en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, más allá de la justicia punitiva y hacia una justicia reivindicativa y transformadora, la cual fue beneficiada por la convocatoria Fordicet Pronaces en proyecto Semilla del CONACYT. Su libro A Puro Golpe, Violencias y Malestares Sociales en la Juventud Cancunense de 2016 fue merecedor del premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia Fray Bernardino de Sahagún, correspondiente al área de Etnología y Antropología Social en la categoría Mejor Investigación. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido profesora en distintas instituciones de México como la UNAM, la ENA, el CIESAS y el CIESMECA, y es fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Investigación de Cátedras CONACYT. Como antropóloga ha participado como perita en casos de feminicidio y violaciones a derechos humanos, fundamentalmente en contextos indígenas en Chiapas.
y en este sentido ha colaborado con organizaciones y colectivas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la colectiva Cereza. Es integrante además del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, el FLAD, aquí en México. Bienvenida, Perla. Muchísimas gracias por tu participación. Voy a continuar la breve semblanza de la doctora Marcela Fernández, nuestra ponente también el día de hoy. Ella es defensora de derechos humanos de las niñas, mujeres y adolescentes, es maestra en derechos humanos, doctora en estudios e intervención feministas e investigadora por México comisionada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con múltiples publicaciones, entre las que destacan un libro y diferentes artículos y capítulos sobre los temas relacionados a esta sesión, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida, Marcela, esta también es tu casa. Muchísimas gracias. Y bueno, les voy a dar entonces el micrófono a ambas, recordando que tienen entre 40 y 45 minutos para que nos puedan compartir esta ponencia. Posteriormente daremos el micrófono a la comentarista, no sin antes hacer su breve presentación. Así que pues bienvenidas todos y todos. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Irene, por las presentaciones y siempre al FLAT por la posibilidad de este espacio para presentar nuestras investigaciones y no solo presentarlas, sino dialogarlas. También, bueno, agradecer mucho a Claire por la posibilidad de comentar el capítulo que se inscribe en un libro más eh, que abarca esta cuestión de la violencia de género y la violencia extrema de género, que ella ya nos hablará un poco también al respecto. Y agradecer a Marcela, sin duda, comentarles que esta presentación está basada en un capítulo de un libro, justamente, que es este libro titulado Hacia un futuro sin feminicidios, y que es un esfuerzo de diferentes iniciativas sobre investigación, activismo y respuestas organizadas en las Américas. Y justamente nuestra comentarista hoy, Claire, es una de las compiladoras. Eh, y agradecerle a Marcela porque cuando le propuse escribir este capítulo, el tema del feminicidio infantil, como expondremos a lo largo de estos minutos, es una cuestión muy difícil de abordar, es una cuestión invisibilizada en las investigaciones sobre feminicidio, pero también es pues sí, un fenómeno muy difícil de abordar por lo que implica mirar de frente a la violencia extrema de género en los casos de las infancias, ¿no? Y aunque hace tiempo yo tenía la intención de escribir al respecto, no me animaba a hacerlo por la dificultad de abordar un fenómeno de tanta crudeza y que nos cuestiona como civilización de manera tan profunda. Y escribir esto en compañía de una colega y una amiga como Marcela, pues fue lo que abrió la posibilidad de animarme a hacer esto a la par de ella, que también tiene pues una experiencia investigativa muy consolidada en este ámbito. eh, y de otra forma no pudo haber sido más que en compañía. Y eso yo lo agradezco profundamente porque no son temas. Yo nunca he buscado investigar sobre feminicidio infantil de manera explícita, pero pues la realidad siempre se impone y demanda hacerlo. Pero para concretar ese acto en compañía siempre es menos complejo. Entonces, bueno, Marcela y yo nos dividimos la presentación. Voy a compartir ahora la misma y nos iremos turnando en la exposición. Em, También casi siempre cuando se redacta a la par algo, pues es difícil compartir el esfuerzo de manera equilibrada, pero en este caso creo que se logró muy bien y realmente esto es producto de la reflexión, de la sensibilidad y de las manos de ambas.
Entonces, como ya Irene lo ha señalado, el título de la presentación y del capítulo del libro es El paroxismo de la misoginia, feminicidio infantil en Chiapas, México, y por supuesto que la memoria de las niñas que motivaron este escrito siempre estará presente. Em, el argumento central de este escrito es que el feminicidio infantil representa una práctica en la que se expresan de manera más radical y de ahí la palabra paroxismo para referirnos a esta expresión radicalizada de los rasgos definitorios de los feminicidios que están vinculados a bueno, la caracterización del feminicidio, que es múltiple y que a lo largo de los años distintas autoras también lo han definido, lo han caracterizado. Ay, perdón, creo que dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Em, No, a sí se ver, está viendo. ¿sí? Sí, argumento central es la diapositiva. Sí, Ya. perdón, entonces no sé qué dice en mi pantalla. Bueno, como les decía, no hay una caracterización unívoca del feminicidio. También al interior de cómo se define hay una disputa, más que al interior del feminismo o de quienes hacen investigación en torno al feminicidio, pues una disputa del significado por lo que es el feminicidio, sobre todo con el Estado, pero distintas autoras han agregado elementos que lo caracterizan o enfatizado ciertos elementos, como la cuestión de que en la gran mayoría de los feminicidios está presente el abuso sexual, porque finalmente este es un vehículo que expresa expresa de manera contundente, pues ese elemento que subyace a esta violencia extrema de género que finalmente es la búsqueda de afirmar el dominio, el control y la posibilidad que se tiene de establecer en el cuerpo de las mujeres ese signo de dominio y de control que implica justamente esta degradación de lo femenino y que esa degradación no solo se concreta en el acto mismo de arrebatarle la vida a una mujer o a una niña, sino también en la hazaña, la crueldad con la que este acto se ejecuta y que se expresa incluso después de su muerte, basurizando los cuerpos, que este término es de otra de las estudiosas de este fenómeno en Ciudad Juárez, de Julia Monarres, y se explicará en la presentación con mayor detalle, pero que finalmente hace referencia a, pues a que los cuerpos se desechan como basura, ¿no? Y que también está acompañado de de la impunidad social y judicial. También explicaremos a lo largo de la presentación cómo estos feminicidios infantiles son posibles debido a una serie de complicidades que se dan en distintos contextos, como el familiar, donde se generan algunos de ellos, pero también puede ser el vecinal, el comunitario, el de las autoridades, tanto judiciales del Estado como en algunas ocasiones en las propias comunidades indígenas, porque de los 4 casos que presentamos, 3 de ellos son de niñas que son indígenas y también veremos cómo se intersecan estas distintas potenciales estructuras de opresión, que en este caso no solo es la del género, sino también la de la edad, la de la clase social y la de los procesos de racialización, porque finalmente los feminicidios infantiles están sostenidos por esta vulnerabilidad socialmente construidas para las infancias y las adolescencias de niñas y adolescentes. Entonces, como explicaba inicialmente, em, los, generalmente cuando se habla de feminicidio no se nombra a las infancias y las adolescencias como víctimas, incluso
cuando se habla de las asesinadas de Juárez, siempre se tiene este imaginario de las mujeres trabajadoras de la maquila, pero no se menciona que un porcentaje importante de estas mujeres asesinadas eran menores de edad. Y uno de los pocos investigaciones que se ha realizado con este énfasis en las infancias racializadas de niñas afrodescendientes es justamente la de Marisol Alcocer, y ella señala con base en distintas, sobre todo documentos de la ONU, que la infancia es la etapa en la que son asesinadas más mujeres que hombres. Y esto ya nos habla de un elemento clave y como les decía, bueno, hay una invisibilización en cifras estadística de niñas y adolescentes en los registros y documentos oficiales. Por ejemplo, en el informe de la violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias, que es un informe que se generó por parte de la CONAVIM de Inmujeres y de ONU Mujeres, no están desagregados las cifras por edad, ¿no? Entonces ahí no se conoce cuántas de las mujeres asesinadas que se presentan son menores de edad y cuántas mayores. Y en algunos documentos oficiales donde sí aparece esta desagregación, no hay una distinción tampoco, o sea, no aparece señalado la edad específica de las niñas o de las menores de edad. Y eso también es un problema porque cuando se hace investigación etnográfica o en una microescala, es importante para saber si en qué contextos tienen mayor vulnerabilidad las niñas de 0 a 5 años, de 5 a 10 y las adolescentes. Eso también, que generalmente las niñas después de los 6 años son más vulnerables, por ejemplo, a los contextos de trata con fines de explotación sexual y también de feminicidio en este contexto. Em, entonces, bueno, vemos cómo este fenómeno está invisibilizado y lo que nosotras señalamos en el escrito es que abordar este fenómeno implica acercar la mirada a la violencia extrema de género ejercida hacia este sector atravesado por estas potenciales estructuras de opresión, como ya mencioné, de manera que este fenómeno, aunque haya un discurso social que lo condena, también revela con toda su crudeza una estructura de jerarquía social y de género en la que ser niña y adolescente implica un estatus de inferioridad que expone a este sector a la violencia feminicida y sus expresiones más cruentas. Y en ese sentido retomamos una cita de Home, que es una investigadora que estudió el fenómeno del Grupo social. infanticidio en China y ella decía, bueno, esta no es el infanticidio Estación femenino, Ramona 6. no es que sea una, perdón, hay alguien que tiene su audio encendido y se escucha por ahí ruido, entonces si Areli lo puede apagar, se lo agradezco. Como decía, no es una norma general de práctica social, sino más bien una extrema y persistente forma de abuso y de evaluación de la vida de las mujeres desde su nacimiento y a lo largo de su trayectoria vital. Y esto es importante señalarlo porque, como veremos en los casos específicos, en algunos de ellos, los feminicidios son producto de violaciones sexuales y probablemente no era la intención asesinar a estas niñas, sino más bien la brutalidad de esos abusos generó su muerte. Y esto nos habla de cómo, bueno, de la cosificación de las mujeres desde la infancia y que en algunos casos esta cosificación termina en su asesinato, aunque ese no haya sido el objetivo inicial, pero que también hay muchas sobrevivientes a estos abusos sexuales que no terminaron en el exterminio de su vida, pero que nos dan cuenta de cómo hay este abuso y cosificación de las mujeres a lo largo de la trayectoria vital. Entonces paso la palabra a Marcela, mi colega, para que hable un poco de este breve estado de la cuestión que incluimos en el escrito. Gracias, Perla. Voy a ser muy breve con esta parte para que podamos
aprovechar el tiempo, pues un poco es complementar lo que Perla ya comenzó diciendo acá, en el sentido de que existe una ausencia de investigaciones que hablen acerca del feminicidio infantil, ¿no? Y esto, bueno, nosotras reflexionamos en torno a que puede tener que ver con la ya no tan relativamente reciente reconocimiento como tipo penal, que por ejemplo fue en 2006 en el Código Penal Federal del delito de feminicidio, sino también como un resultado de esta interseccionalidad de opresiones y de la vulnerabilidad social que viven las niñas que son víctimas de este delito, porque precisamente cuando se visibiliza la violencia en las niñeces, en las infancias, como que se focaliza a los niños, precisamente por tener, porque vivimos en un contexto patriarcal, y cuando se habla de feminicidios, como que se concentran las investigaciones o el foco en el caso de mujeres, de adultas, ¿no? Entonces, otra parte que aquí pudimos identificar en la revisión del estado de la cuestión, pues son estos diferentes conceptos que se han formulado en torno a investigaciones de asesinatos de niñas y que, por ejemplo, es el feticidio, ¿no? Que hay varias investigaciones ahí en contextos como India, China y Pakistán donde, pues, como ustedes saben, el feticidio es como la interrupción del desarrollo del feto cuando está todavía en el seno materno y donde, por ejemplo, juega un papel relevante los avances tecnológicos, ¿no? Y ya cuando se pueden, por ejemplo, hacer ecografías donde se identifica cuál es el sexo de del producto, pues se cometen estos feticidios que son selectivos, ¿no? Es a las niñas, a las futuras niñas a las que se les interrumpe el desarrollo, ¿no? Y bueno, otro de los conceptos que son importantes y que son como aproximaciones que digamos que colindan con el tema del feminicidio infantil es precisamente el del infanticidio que varias autoras van a manejar ahí como, lo van a plantear como que ha sido el método de control de natalidad más extendido históricamente, ¿no? Y el infanticidio alguna vez estuvo contemplado en algunos códigos penales de las entidades federativas en México. En San Luis Potosí ya no existe este delito. Yo revisé recientemente también el Código Penal de Chiapas y tampoco existe ya, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, el infanticidio se refería a la privación de la vida en las primeras 72 horas pero ahí era tanto de una niña como podía ser niña o niño, y también otra de las características era que esta privación de la vida era perpetrada por sus progenitores, ¿no? O sea, por el padre o la madre. Y bueno, también ahí hay investigaciones históricas, antropológicas, que nos van a hablar precisamente, no necesariamente de algo que se pudiera formular como infanticidio, o dependiendo si también hay conceptualizaciones que lo manejan como el asesinato de niños o niñas en los primeros años de vida, ¿no? Esto no desde un punto de vista jurídico, pero considerándolo así, también hay investigaciones, por ejemplo, antropológicas, históricas, donde incluso se aborda el tema de estos asesinatos como sacrificios, ¿no? Como rituales. Por ejemplo, en Perú hay una investigación, hay investigaciones en torno a esto, y también en Bolivia, ¿no? Que incluso tiene un nombre, Cucho, tiene un nombre este ritual que se hace, que es un ritual de sacrificio de niños y niñas, y que ahí no distingue si son niños o niñas, ¿no? Y la otra aproximación conceptual que como que brota cada vez que una intenta conectar con el tema del feminicidio infantil es el del maltrato infantil, ¿no? Y como todas las aristas que hay alrededor de todas las aristas que tiene este fenómeno, o sea, el maltrato infantil, que lo coloca casi siempre en el espacio doméstico, que lo coloca casi siempre perpetrado por el padre o por la madre, como una manera de disciplinamiento, ¿no? Que implica también como el problema del abuso sexual, de la violencia sexual a la que están expuestos niños y niñas, pero que en diferentes investigaciones se va a colocar que las niñas son preferentemente objeto de estos abusos o de esta violencia sexual, ¿no? Las niñas son las que potencialmente están en más riesgo en el interior de sus hogares
están más expuestas a la violencia sexual. Y también está la cuestión de ese maltrato infantil, pero que también es perpetrado a través del abandono, ¿no? O de la falta de cuidados. Entonces, bueno, también la Organización Mundial de la Salud por ahí ha arrojado estadísticas e informes en los que ha dejado de manifiesto que las niñas son las que están en más riesgo de este maltrato infantil, de la violencia doméstica, del abuso sexual. Y bueno, esto en cuanto a investigaciones e informes que se pudieron localizar, ¿no? Y otra de las vías para conocer este fenómeno es la de la judicialización, ¿no? O sea, diría yo que la de pues los esfuerzos por primero por nombrar un problema como el feminicidio, aunque pues en esta ocasión estamos hablando como del foco en cuanto a las niñas y las adolescentes, y después de nombrarlo, pues hacer todos los esfuerzos por parte de la movilización política de las mujeres y de las feministas para que fuera configurado como un delito. Y bueno, entonces también a través de la judicialización es como podemos conocer o visibilizar estos feminicidios de niñas, ¿no? Em, por ahí algunas autoras han planteado la necesidad, por ejemplo, de tipificar el feminicidio infantil precisamente porque tiene características particulares, ¿no? Que las podemos ligar con este concepto de interseccionalidad que Perla ya mencionó, y en el sentido de que en las niñas y en las adolescentes, pues esta vulnerabilidad social construida a través de la intersección de estas opresiones, pues se ve más agudizada en el caso de niñas y adolescentes, y que sería necesaria como la tipificación específica para que se pudieran formular protocolos adecuados para la investigación de estos delitos, ¿no? Y bueno, finalmente también en esta revisión, pues algunas autoras han establecido que hay unas circunstancias que favorecen los feminicidios infantiles. Algunas ya las mencionó por aquí Perla, que tienen que ver con la jerarquización familiar, con el incremento de trata de menores, con la pornografía infantil, con la pobreza extrema que está ligada muchas veces a la prostitución infantil, a los trabajos forzados, y también en ciertos contextos, y Chiapas es uno de ellos, los matrimonios forzados, ¿no? Y bueno, y finalmente, otro de los puntos que tratamos ahí en esa parte es la de la documentación y visibilización desde el periodismo. Y aquí aludimos precisamente a esta organización de la sociedad civil que se llama Aquí Estamos, que ha registrado aproximadamente 299 historias de niñas y adolescentes que han sido víctimas de feminicidio a lo largo de 4 años, y lo hacen monitoreando los medios locales y nacionales, ¿no? Incluso han creado un mapa interactivo en donde se ubica geográficamente ese feminicidio infantil y se refieren a algunos datos generales y las notas periodísticas que constituyen su fuente, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la parte en la que también colocamos ahí un breve estado de la cuestión. Y aquí la dejo para que Perla pueda continuar. Gracias, Marce. Pues en el texto también contextualizamos brevemente el espacio sociopolítico de Chiapas, que es el lugar donde ocurrieron los casos que incluimos en este escrito. eh, es importante hacerlo bueno, por un lado, porque sí, esta entidad tiene características que ahora señalaré que es importante destacar para comprender cómo se construye socialmente la vulnerabilidad específica de las infancias, pero de estas infancias racializadas por ser indígenas y que también hay una coincidencia en que pertenecen a una clase social pues que es pobre materialmente hablando. em, y me parece que también en la mayoría de los casos es rural, ¿no? Entonces, bueno, y porque el capítulo se incluye en un libro que está pensado para reflexionar sobre el fenómeno de la violencia extrema de género en toda América Latina, y entonces también era importante presentar este contexto. Em,
aunque seguramente nuestro auditorio, que es más nacional, está familiarizado con este espacio de diversidad humana y ambiental, que es el estado de Chiapas, y que nosotras consideramos puede caracterizarse como un espacio político transcultural en el sentido, y bueno, no todos los casos ocurren en la región de los Altos de Chiapas, aunque la mayoría sí, también hay un caso que se da en la región de la frontera sur, en el Soconusco, pero no obstante, no solo la diferencia étnica indígena, sino la diversidad cultural por la migración está presente en toda la entidad y esta transculturalidad que retomamos de el antropólogo cubano Fernando Ortiz, que habla de la convivencia y coexistencia de distintas culturas, una convivencia histórica en la que a pesar de que hay una influencia mutua, cada una de las culturas se sigue reconociendo como distinta y se identifica como distinta y a la otra también, pues que no es una convivencia armónica permanente, sino donde hay tensiones que están cruzadas por esta diferencia colonial, eh, que en México es muy clara respecto a la población que nos autodenominamos mestiza y la población blanca y la población indígena, ¿no? Desigualdad histórica construida desde la colonia. eh, y que se expresa pues en estas relaciones tensas y de una desigualdad estructural que también se expresa de manera clara en la cuestión de los datos sobre pobreza extrema y marginalidad. En Chiapas, bueno, esta pobreza está extendida a población indígena y no indígena, pero sin duda se acentúa cuando se habla de población indígena y rural. Y como vemos también aquí, pues la presencia de la población rural e indígena es muy importante en este estado. Respecto a la población rural, encontramos, según datos del 2020, que el 51% habita en medios rurales, considerada rural, y ahí bueno, que más de la mitad de la población lo sea es muy representativo, cuando la tendencia nacional es que la población rural es de apenas el 21%. Y también en el más reciente censo de 2020, Chiapas ocupa el segundo lugar en población indígena en México, según el número de hablantes indígenas, según el criterio lingüístico. En el censo del 2010 ocupaba el tercer lugar después de Oaxaca y Yucatán. En el censo del 2020 ocupa el segundo lugar solo después de Oaxaca, casi el 30% de la población en Chiapas habla alguna lengua indígena, es sobre todo el tzotzil, el celtal, pero también, bueno, hay una diversidad de lenguas, ¿no? El chol, el tojolabal, depende de la región. Dicho esto, bueno, como ya mencionamos tanto Marcela como yo, sí la perspectiva analítica central en nuestro análisis es la interseccionalidad de opresiones, porque justamente esta aproximación que inicialmente nace en un contexto eh, donde esta categoría es construida por Crenshaw para dar cuenta de la discriminación, de las múltiples discriminaciones que puede sufrir una mujer, un individuo, no solo por su género, sino por otras marcadores sociales, como en ese caso era el proceso de racialización, porque Crenshaw quería visibilizar como una mujer trabajadora de origen afrodescendiente, obrera, estaba siendo discriminada por una empresa, pues también esta perspectiva sirve para dar cuenta de cómo se intersecan múltiples condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y que la vulnerabilidad misma es una forma también de discriminación, no solo por el sexo género, sino por la generación, los procesos de racialización, la clase social y en este caso el habitar una localidad rural. Ahora vamos a exponer los casos que presentamos em, en este escrito y que, como ustedes verán en esta presentación, tienen muchos elementos en común. Y eso pues
claramente da cuenta de cómo estos elementos en común hablan de este paroxismo de la misoginia, es decir, de esta expresión radical del odio por razones de género, que no es un odio que se expresa entre individuos, sino que habla del odio entendido como esta práctica de denostación de lo femenino por considerarlo de menor valía y naturalmente algo que se puede controlar y dominar. El primer caso ocurrió en 2011 en un paraje del municipio de Chamula. Y la víctima fue una pequeña de 4 años apenas, em, que murió justamente por una violación sexual, por un desangrado vaginal que le provocó esta violación. Y en la autopsia que se le practicó al cuerpo de esta pequeña, quedaba muy claro que ella antes de su muerte había sufrido una violencia sexual brutal porque se encontraron restos de semen y una serie de desgarramientos y heridas en sus genitales que no solo hablaban de esta violencia sexual más reciente que provocó su muerte y por la cual fue un feminicidio, sino que había heridas antiguas que hablaban de que esta experiencia de violencia sexual era reiterada y sistemática. En este caso, además, hay dos víctimas de la violencia de género. Es esta pequeña que fue asesinada de esta forma, pero también su madrastra que fue acusada por la suegra, por la abuela de la niña, de haberla asesinado a golpes. Esta mujer actualmente está privada de la libertad, sentenciada por el homicidio doloso de esta pequeña, pero como dijimos ya, hay elementos para determinar que participó un hombre en su asesinato y que hubo violencia sexual previa. Y dado que la suegra es quien la acusa de haber sido ella la homicida, pues encontramos en el análisis que hay una serie de complicidades familiares en los que esta mujer, que más que aquí lo que nos interesa poner el acento no es tanto en la persona misma, sino en la estructura familiar y en la jerarquía que favorece que en estos casos haya impunidad y se esté, ay, se me fue la palabra, se esté protegiendo a un hombre al verdadero culpable y se acuse a otra mujer por un feminicidio que claramente tiene elementos de feminicidio infantil y se esté protegiendo a este hombre, ¿no? Entonces aquí hacemos referencia a autoras como Sonia Frías, que dan cuenta de cómo muchas veces en esta estructura familiar las suegras juegan una función importante en estas complicidades familiares para proteger a las figuras masculinas en la violencia que se ejerce en esta estructura familiar y también cómo hay ciertos pactos interétnicos entre hombres para que haya impunidad y en este caso esta otra mujer eh, haya sido culpada de este feminicidio infantil. Y hablamos de pactos interétnicos porque ni en el juzgado de paz indígena, ni luego cuando se remite este caso a la Fiscalía del Estado de Chiapas, se hace una investigación con perspectiva de género que considere estos elementos de la violencia sexual, de la presencia del semen, para seguir una línea de investigación. Y entonces, pues, hay una mujer que es sentenciada eh, y que no es la responsable y por tanto hablamos de que a pesar de que hay una sentencia y en teoría hay toda una carpeta de investigación y se podría pensar que a esta pequeña se le ha hecho justicia, pues no es así,
porque hay el ocultamiento de un feminicidio que en las estadísticas aparece como homicidio y también pues entre las complicidades de la familia, de las autoridades estatales, de las autoridades comunitarias, hay otra mujer que está privada de la libertad y que ha sufrido toda una serie de violaciones a sus derechos humanos. El segundo caso ocurrió en 2013. La víctima fue una pequeña, también de origen tzotzil, de 11 años. Este caso se dio entre San Cristóbal de las Casas y una comunidad que se llama Huitztán, que queda a media hora aproximadamente de San Cristóbal de las Casas. La pequeña fue em, pues secuestrada en San Cristóbal de las Casas y luego su cuerpo, bueno, se le llevó a un lote baldío de Huitztán donde sufrió un abuso sexual múltiple y luego fue asesinada por ciertos perpetradores también de una manera muy cruel. Este caso tiene elementos también muy peculiares, eh, porque los propios perpetradores también, bueno, son jóvenes indígenas. En esos momentos incluso varios de ellos eran menores de edad, todavía no cumplían la mayoría de edad. Y yo pude entrevistar a dos de los em, hipotéticos perpetradores, lo digo así porque aunque los dos tenían ya una sentencia, también ahí se ve como quienes terminan siendo privados de la libertad y sentenciados son los más vulnerables porque quien era toda, quien estaba ya, me parece que por cumplir los 18 años, que era como el líder, fue el que escapó y al parecer otro de ellos, porque en la segunda entrevista que le hice a uno de ellos me dijo que lo había señalado. Porque había sido torturado y obligado a señalar a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, ahí también vemos pues todo lo que implica la impartición de justicia. En este caso también hay una basurización del cuerpo porque el cuerpo es arrojado a un lote baldío después de ser asesinado y violentado. Está la presencia de la violencia sexual y lo que se analiza en relación a este caso es cómo estos jóvenes indígenas siguen ciertos patrones de la Mara Salvatrucha, de organización de pandillas, y reflexionamos sobre esta permeabilidad de la violencia del crimen organizado en la forma de vida de las sociedades indígenas y en las subjetividades. em, Aludiendo, bueno, a dos categorías analíticas, que es la pedagogía de la crueldad de Rita Segato, que hace referencia a esta pedagogía como esta enseñanza de esta crueldad y de todas las formas de cosificación de los seres humanos, y la subjetividad lumpen que retomamos de Bourdieu y que se refiere a ella no tanto ya como una caracterización de una clase social como se usaba desde el marxismo, sino como esta caracterización de esta subjetividad en las juventudes vulnerables, que son los propios verdugos de sus entornos frente a una sociedad que no les ofrece un espacio social de reconocimiento y en el que sus propios derechos como la educación son garantizados. Y también aquí integramos el elemento de la impunidad porque, bueno, aunque hay dos jóvenes cumpliendo una sentencia, hay otros tantos en libertad y también tampoco por las entrevistas que hice, podría decir que mm, los dos jóvenes que fueron sentenciados por este caso participaron en él, ¿no? Em, Aunque también hay una categorización de la impunidad mucho más compleja respecto a qué implica, si la impunidad o la no impunidad solo implica que quienes fueron los victimarios estén privados de la libertad cumpliendo una sentencia. Em, bueno, ahora Marcela dará cuenta de los otros dos casos. Gracias, Perla. Bueno, voy a ser muy breve, para que pueda continuar Claire.
A mí me toca exponer dos casos que colocamos los nombres de Ana y Ruth porque usamos seudónimos. El primer caso, el de Ana, su cuerpo fue encontrado el 8 de agosto de 2018 en un paraje boscoso cerca de la supercarretera que conecta San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez. Y un poco en este análisis de cómo en el caso de feminicidios infantiles se expresan de manera más radical los rasgos definitorios de los feminicidios y el papel que juega esa misoginia expresada en el abuso sexual, la degradación de lo femenino a través de la hazaña y la basurización, las complicidades familiares y la impunidad en su sanción judicial. Como Perla también lo comentó en los otros dos casos, aquí se repiten esos elementos, ¿no? Entonces se refuerza como este planteamiento de cómo se agudizan los rasgos definitorios del feminicidio. Y bueno, en el caso de Ana, como les comentaba, su cuerpo fue encontrado el 8 de agosto de 2018. Ana formaba parte de una familia de mujeres tzotziles y aproximadamente 11 niños y niñas, hijos de la madre de Ana y de otras dos hermanas que también son de una comunidad tzotzil. Y su cuerpo, y bueno, conectando como con el análisis que estamos haciendo también a partir de la interseccionalidad, el caso de Ana, por ejemplo, es un caso en el que la familia vivía en pobreza extrema desde siempre, en varios momentos de su vida, por ejemplo, en la entrevista con su mamá y en las conversaciones, porque esta información está obtenida a través de una metodología militante, como lo he comentado alguna vez, por un extenso acompañamiento muy estrecho y duradero que se hizo junto con Colectiva Cereza, a quien se le agradece la colaboración para este trabajo. Y a raíz pues de esa metodología es como pude yo obtener estos datos, que es que, por ejemplo, la familia de Ana, les digo, estuvo expuesta a la pobreza extrema, en muchos momentos al hambre, a la enfermedad, a la falta de atención médica, a la falta de educación, ninguna de ellas sabía leer y escribir, a la violencia crónica, al crimen, a contextos de violencia crónica y violencia comunitaria, ¿no? Y también muchas de ellas precisamente por vivir con ausencia de los padres, los niños y las niñas, también Ana, yo creo que también es parte de las infancias que trabajaban, ¿no? Y eso le exponía como a muchos riesgos, ¿no? Entonces, feminicidio de Ana, que tenía 14 años de edad, aún se encuentra impune, se encuentra en una etapa inicial de investigación y casualmente también como Perla lo comentaba, este caso nos vincula también con el hecho de cómo se extiende la violencia de género contra las mujeres en su expresión de violencia institucional, porque también la manera en la que yo me acerqué a este caso fue precisamente defendiendo a su tía de la acusación de que ella había sido la perpetradora de este feminicidio, ¿no? Eh, y bueno, también en el caso de Ana existe el elemento de la violencia sexual. También los dictámenes periciales arrojaban que la presencia de la enzima P30, que es como lo manejan los peritos de ese ámbito, es decir, encontraron semen en su cuerpo. Esta línea de investigación no fue, este elemento no fue tomado en consideración a la hora de la investigación, como lo indican los protocolos de investigación de feminicidio en el estado de Chiapas. Y también existe el elemento de la basurización porque el cuerpo de Ana fue arrojado en este espacio, pues como en un espacio boscoso, ¿no? A la orilla de la carretera, como pues en esta dinámica de degradar el lugar social de lo femenino, ¿no? Pero los ataques que estaban agudizados en ciertas partes de su cuerpo también nos indican como un ánimo de aniquilación, ¿no? De desfiguración, por ejemplo, de su rostro y de otras partes de su cuerpo que pues nos indican como esta hazaña a la que nos hemos estado refiriendo, ¿no? Y también pues nos refiere como a este ánimo de mandar un mensaje, ¿no? En cuanto a las mujeres, sobre todo las niñas y las adolescentes, como en el ánimo
de desaparecerlas, ¿no? De desfigurarlas, de borrarlas. Em, y bueno, también aquí habría que destacar en cuanto al descuido y al abandono de estos cuerpos, que ese descuido y ese abandono fue reforzado también por las autoridades correspondientes. Primero, porque como en muchos casos de feminicidios, primero fue denunciada una desaparición, la madre no se le hizo caso, fue ignorada, no se le buscó adecuadamente en las primeras horas. Y eso generó también un descuido y un abandono del cuerpo, ¿no? Y por último, pues en cuanto a la impunidad, y diría yo, la verdad, por mi experiencia también, o sea, esto sí también lo digo desde la experiencia, ante un sistema de justicia penal fallido, sobre todo para investigar delitos contra las mujeres, pues como les comenté, el caso de Ana es un caso que como invertimos todas las energías en sacar de la cárcel a su tía, las energías de la familia se agotaron en esos esfuerzos y entonces no dieron ya para continuar con la investigación como parte como acompañantes y como familia, para que se investigara con debida diligencia y exhaustivamente quiénes eran los perpetradores del feminicidio de Ana. Y en este sentido está impune, está en investigación inicial, ni siquiera está judicializado ni existe identificado un posible perpetrador de este feminicidio, ¿no? Y eso, bueno, pues además de que ahí se atravesó el racismo en contra de su madre, la culpabilización en contra de la madre, la no asesoría victimal adecuada, no activaron la Marcela, alerta. disculpa, ¿si Ajá, podrías ir cerrando para dar sí, oportunidad también a nuestra comentarista? Muchísimas gracias. sí. Y bueno, entonces nada más decir que en el caso de Ruth, que también es un caso brutal que se da en Tapachula, en ese caso se repiten estos elementos, ¿no? O sea, es una familia empobrecida, es una niña de 6 años que es víctima de violencia sexual, que nos remite, por ejemplo, a esta idea de la destrucción vaginal que fue configurada en los ataques sexuales en Ruanda. La brutalidad del crimen, bueno, fue espantosa. Ahí también hubo una basurización, el cuerpecito fue arrojado al lado de un río, donde fue expuesto de una manera tremenda, todo el pueblo lo vio. Y también hay la impunidad, ¿no? También ahí hubo un acompañamiento, una defensa, está en investigación inicial, no se investigó con debida diligencia ni exhaustivamente ni con perspectiva de género y sigue impune ese feminicidio. Y bueno, con eso quería destacar cómo se repiten estos elementos que refuerzan nuestro argumento central. Y ya aquí cerraría. Muchísimas gracias, Marcela y Perla, por por brindarnos esta aproximación a su trabajo, que sin duda pues da muestra de su compromiso y todas estas dificultades para poder aproximarse a un fenómeno tan complejo como es el feminicidio infantil, tan doloroso y tan urgente de que existan más investigaciones como la que ustedes nos presentan el día de hoy para aportar elementos que permitan una mayor comprensión da- eh, exactamente de este tipo de dimensiones que involucran un fenómeno como este. Y bueno, voy a dar paso a los comentarios de Claire Brenningham. Ella es antropóloga cultural que se especializa en antropología legal y política. Su área de investigación se enfoca en cuestiones de justicia social y jurídica en casos de violencia de género y feminicidio en América Latina. Ha realizado una investigación de largo plazo con familiares de víctimas de feminicidio en Argentina, que explora las diversas maneras de concebir, imaginar y crear justicia en un contexto de impunidad. En 2019 cofundó la Red Interamericana Antifemicidio, una comunidad de activistas, académicas y sobrevivientes de la violencia de género que intenta generar comunidad y conocimiento contra la violencia machista desde una mirada hemisférica. Es coeditora de la compilación Hacia un futuro sin feminicidio y tiene varias publicaciones por venir en este año. Actualmente es docente en el Departamento de Literatura y Culturas de la Universidad de Rice en Houston, Texas. Bienvenida, Claire. Adelante con tus comentarios, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos hoy.
Es un tema muy difícil, pero quiero agradecer a las doctoras Fernández y Fregoso por tener el coraje de hablar y de visibilizar el gran problema. Antes de empezar, pues tengo mi coautor aquí, que es un niño de casi 4 semanas, así que mi mente ya está todavía en un estado de posparto, pero me siento que es muy importante el tema y pues es muy importante para mí estar aquí con ustedes y compartir el espacio. Tengo unos comentarios y después, pues la mayoría de mis comentarios son preguntas para pensar. Pero estoy pensando, como hablamos del femicidio, como es la forma más extrema de la violencia de género, ¿no? Que nosotros reconocemos el femicidio como es como no hay más. Pero yo creo que con estos casos, con el femicidio infantil, es aún más, es una forma más extrema. Porque obviamente es una explotación de personas con aún más un estado de vulnerabilidad, vulnerable. Am, Estoy pensando mucho también en que los femicidios siempre afectan más a niños y niñas, porque la mayoría de los casos de femicidios, si son madres, siempre son sus hijos que son más afectados, ¿no? A veces son víctimas directas y a veces indirectas, en el sentido de que pierden su mamá y muchas veces pierden su papá también. Así que es una forma de violencia el femicidio que siempre afecta a las infancias. Así que nada, quiero agradecerles por iniciar esa conversación muy difícil, y tengo ahora unas preguntas que a mí me gustaría hacerles. Primero, me gustaría saber un poco más si pueden hablar de su metodología. Perla, ¿has hablado un poco sobre sus experiencias de hacer entrevistas con algunos de los acusados? Pero a mí me gustaría saber si han podido hablar con los familiares de las víctimas. Marcela, creo que al final nos contaron un poco sobre tu experiencia o experiencias de acompañamiento de los familiares. Y a mí, pues yo trabajo con familiares activistas contra el femicidio, y pues sería quizás un espacio de escribir y reflexionar un poco más, pues no en la presentación que apenas nos dio, pero algo para el futuro, pues es un tema que me interesa mucho. Otra pregunta que tengo es que también tiene que ver con los métodos, es si estos casos aparecieron en los medios de comunicación local y cómo fueron representados. O sea, si estos casos fueron representados en los medios de comunicación o redes sociales como feminicidios o más como un pánico moral. Porque vemos en casos de infanticidio o casos de asesinatos de niños y niñas, aquí incluso en los Estados Unidos pasa muchas veces, en todo el mundo, que son representados como un pánico moral. Puedo pensar en un caso aquí que ocurrió un femicidio, em, y los acusados era una chica de 14 años, y resulta que los acusados fueron dos hombres de Venezuela que no tenían documentos. Y fue un pánico moral que después fue manipulado para razones políticos conservadores. A mí me gustaría saber más si en estos casos que ustedes nos han compartido, cómo fueron o si fueron utilizados o manipulados de forma política, ¿no?
Que es una pregunta que tengo porque con estas formas de violencia contra los niños y niñas, especialmente contra niñas, cuando hay abuso sexual, siempre o históricamente son representados como un pánico moral que es separado de un contexto político, social, etc. Otra pregunta que tengo es, ustedes han hecho un trabajo súper contextualizado sobre cuestiones de Chiapas, donde ocurrieron. am, a mí me gustaría saber más sobre esa cuestión de cultura. Si los casos son representados como un problema de cultura de las víctimas. Como la mayoría de los casos que ustedes han compartido son pertenece a comunidades indígenas, sí son representados en los medios de comunicación o quizás no son representados, quizás hay puro silencio, pero que sí esa cuestión de cultura y una cultura indígena o tradicional se han explotado en los medios de comunicación. Y nada, como pensando en esa cuestión de cultura y violencia, como antropólogas, ¿cómo ustedes piensan en la forma de representar estas violencias? Como es una cuestión muy delicada, ¿no? Aquí, pues, yo es una cuestión siendo una antropóloga cultural blanca estadounidense, pero escribo sobre América Latina. Siempre me preocupo sobre la cuestión de cultura, que el femicidio no sea representado como un problema latinoamericano, sino algo que es. Así que nada, me gustaría saber un poco más sobre cómo se trata esa pregunta de cultura en su línea de análisis. Otra pregunta que tengo es sobre los activismos, militancias, si hay, si pueden hablar, pues si tiene tiempo sobre activismo contra esa forma de violencia extrema. Y también si esas violencias son nombradas como feminicidio en la comunidad o si llevan otro nombre. Si se utilizan ese término, pues a mí me gustaría saber un poco más sobre eso. Son pensadas esas violencias. Y mi última pregunta que tengo tiene que ver con la justicia y cómo Perla y también Marcela ya han hablado un poco sobre cuestiones jurídicas, qué sería una justicia para los familiares, para las comunidades. Son casos tan dolorosos. em, que ninguna sentencia podría sanar el dolor que ha causado. Así que si quieren y si pueden hablar un poco sobre esa cuestión de justicia, a mí me gustaría saber un poco más. Pero sobre todo quiero agradecerles porque es un tema muy difícil, muy delicada. Me hizo pensar un poco en la experiencia de tener o de ser testigo a esas violencias, de la decisión de mirar la violencia más extrema es muy difícil y a veces nos causa más preguntas y dudas que respuestas, obviamente, pero creo que es muy importante y que tenemos que encontrar esas palabras y marcos teóricos o de análisis para enfrentar esas violencias. Así que quiero sobre todo agradecerles por iniciar esa conversación y quiero también invitar a las personas que están aquí para pensar con nosotros, pero muchísimas gracias Perla y Marcela y ojalá que esa pregunta sirvan y tengo unas referencias que les voy a compartir después.
Muchísimas gracias, Claire, por estas potentes e interesantes preguntas. Voy a darle la palabra directamente a Perla porque ella debe retirarse por cuestiones personales. Adelante, por favor, Perla, y posteriormente Marcela, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta, Claire, por aceptar además en o sea, con tan pocas semanas de que tu bebé haya nacido. Porque por experiencia sé que además esas semanas nuestra mente no está, en fin, y además con un tema tan complicado, bueno, muchísimas gracias también por aceptar. Sí, como decía Irene, yo me tengo que retirar en 10 minutos justo porque tengo que ir a recoger a mis niñas a la escuela. Entonces, responderé brevemente y porque además creo que Marcela también tiene mucho que decir a estas interesantes cuestiones que Claire nos plantea. Centrándome en el caso de quien llamamos Micaela en el texto, que es esta niña de 11 años, y porque además es el que mejor conozco, ¿no? El caso que mejor conozco de los dos que presenté. Eh, eh, a este caso llegué haciendo una investigación colectiva sobre una investigación exploratoria sobre el feminicidio en Chiapas eh, del 2015 al 2018. O sea, la investigación la realicé en esos años, pero cubría más años. Em, y gracias a un convenio que se firmó con la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, quienes participamos en esa investigación, que éramos 3 investigadoras, pudimos revisar algunos expedientes en los que había personas consignadas por feminicidio. Después de revisar los expedientes, pudimos contactar a algunas de las familias y solo en algunos casos muy puntuales entrevistar a quienes estaban sentenciados. Eh, y yo, Perla, se apagó tu micrófono. gracias. Gracias. No sé hasta dónde me escucharon, pero decía que hubo 2 casos en esta investigación que me simbraron de manera particular y uno fue porque cuando acudí a entrevistar a la familia de Micaela, que habita em, en la región norte de la ciudad de San Cristóbal, que la región norte está caracterizada por ser una región en la que se asentaron los indígenas que fueron expulsados de sus comunidades por distintos motivos, sobre todo religiosos, pero no solo, y que se asentaron en el norte de San Cristóbal, pues es de asentamientos irregulares. em, pero sí, conocer las condiciones en las que vivía la familia de Micaela me cimbró mucho porque ni siquiera era un asentamiento regular, era como un campamento de gran precariedad. Y el papá de Micaela, además de ser ya muy grande, estaba sordo, no escuchaba nada bien, era monolingüe, y me enteré que su mamá había muerto 2 años después de que asesinaron a su hija. Y al preguntar por qué, pues o sea, ellos no me dijeron una causa médica específica, alguna enfermedad o alguna condición de salud, sino más bien hablaron del deterioro físico que ella había sufrido a raíz de que habían asesinado a Micaela. Que además es un fenómeno que luego me volví a encontrar con otras madres, ¿no? Em, y como eran monolingües, me pidieron que nos pudimos, como pudimos, me hicieron saber que más tarde llegaría una de las hermanas de Micaela para poder hablar con ella, porque ellos no o sea, el papá y otra de las hermanas que eran monolingües no podían darme mucha información. Em, y eso para mí, o sea, esa situación fue muy elocuente respecto a conocer las condiciones de gran vulnerabilidad en las que vivía esta pequeña antes de ser asesinada.
Y luego al entrevistar a las personas, a los dos jóvenes que estaban sentenciados, pues también me di cuenta que ellos eran, o sea, compartían condiciones sociales de vulnerabilidad de la propia jovencita, de la propia niña que fue asesinada, ¿no? Eh, en ese sentido, yo, o sea, mi investigación no estaba centrada en ver las representaciones o en hacer un seguimiento de los medios, y sí entiendo, Claire, que por dónde va tu pregunta. Lo que sí me gustaría decir en estos últimos minutos es que sí, en las investigaciones y en el capítulo cuidamos mucho no esencializar a lo cultural la explicación de los feminicidios infantiles, porque no es un fenómeno de los indígenas. Y por eso es que subrayamos esta cuestión de las relaciones interétnicas y de cómo la impunidad no podría darse sin estos pactos interétnicos entre hombres respecto a el ocultamiento o la invisibilización de pruebas que son contundentes para hablar de cómo son feminicidios, ¿no? O sea, si no hubiera este pacto interétnico entre hombres, no se podría dar esta invisibilización, que en el caso, yo creo que en ambos casos de los que yo abordé, no creo, o sea, aunque no hice una investigación en los medios, no creo que hayan tenido una cobertura mediática, justamente porque lo que se busca es ocultar su existencia y ocultar además que pasaron, en todo caso, bueno, en México en general, en Chiapas en particular, se cubren, pero desde la nota amarilla, que no implica un análisis eh, sobre las condiciones históricas, estructurales en que se generan estos fenómenos, sino es más bien esa, ¿no? Ese aspecto amarillista, pero que me parece para mí y para Marcela también siempre ha sido una preocupación nunca abordar esto como un fenómeno cultural, porque ocurre tanto en las comunidades indígenas como entre los mestizos. Lo que sí es cierto es que la impunidad puede que ocurra mayormente en estos contextos porque también, como seguramente Marcela lo explicará adelante, pues las familias no tienen las condiciones para pedir justicia por esas niñas, ¿no? O sea, la justicia en México es sumamente racista, como toda la sociedad. También son familias que muchas veces son monolingües, que muchas veces son analfabetas y que no tienen las herramientas para sostener ni emocional, ni económica, ni también allá hay una violencia, pues, de orden cognitivo, por decirlo así, ¿no? Porque no tienen las posibilidades para sostener estos juicios y pedir justicia por sus infancias. Em, pero, pero esta impunidad no se da porque, o sea, no es una cuestión de indígenas o no indígenas, sino de todos estos factores estructurales de desigualdad social. Entonces, pues agradecer nuevamente al espacio del FLAD, a Claire y a Marcela, y yo me retiro en un minuto eh, para cumplir con mis obligaciones propias de madre. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Perla, por tener esta oportunidad de escuchar tus muy breves reflexiones. Siempre es un gusto escucharte y agradecer mucho el esfuerzo que realizas junto con Marcela y Claire para acompañarnos en esta sesión. Adelante, por favor, Marcela. Sí, muchas gracias, que te vaya bien, Perla. Este, gracias por las preguntas. Sí, en cuanto a la metodología, pues yo utilicé tanto documentos, pero me refiero a expedientes, el acceso a los expedientes bueno, el acceso a los expedientes, de hecho, yo lo tenía porque en ambos casos que yo estoy planteando, yo fui asesora jurídica también. Yo soy abogada, yo no soy de formación antropóloga, eso me faltó decir, creo que sí. Yo soy de formación abogada, entonces, como la metodología,
La metodología que yo despliego, en algún momento le dije militante, ahorita ya creo que está transitando hacia la colaboración, porque esa metodología yo la desplegaba cuando formaba parte de la colectiva Cereza y ahora ya no es así, ya estoy en San Luis Potosí. Entonces, yo actuaba como defensora de derechos humanos y como investigadora, y en ese sentido, pues tenía acceso a los expedientes, a los documentos, porque incluso yo misma elaboraba muchos de los documentos, por ejemplo, y mucha de la información también tenía que ver pues con observación participante, porque yo realizaba acompañamientos con las familias, como en los dos casos, como anteriormente lo comenté. Se trataba de acompañamientos muy estrechos que se extendían durante años, por lo menos en el primero de los casos, eso fue un acompañamiento aproximadamente de 4 años, en donde yo concibo este tipo de casos como casos donde hay daños expansivos, violaciones a derechos humanos expansivas, porque no solamente está el daño causado por los feminicidios, sino también múltiples violaciones a derechos humanos, tanto a la víctima directa como a las indirectas, las familias e incluso a las comunidades, ¿no? Y también utilicé entrevistas, pero la realidad de las cosas es que las entrevistas ya casi, o sea, creo que eran como lo que menos me nutrían la investigación, porque el acompañamiento, como era tan estrecho, de ahí brotaba muchísima información, ¿no? Y bueno, esto lo hacía desde el principio de la reciprocidad, es decir, yo tomaba esta información precisamente porque en reciprocidad brindaba este acompañamiento y esta colaboración, bueno, esta militancia en esta colectiva, ¿no? Esa es como un poco a grandes rasgos la metodología que yo utilicé en estos dos casos. Incluso ya cuando estaba acá en San Luis Potosí, en el caso de la niña de 6 años, tuve algunas reuniones con la directora de la Comisión de Víctimas de allá de Chiapas, porque aunque yo eh, es que es muy frustrante, o sea, incluso yo acá en San Luis Potosí me reuní varias veces con personal de la Comisión de Víctimas para hablar del abandono jurídico en el que tenían a esta familia de la niña de 6 años que fue asesinada brutalmente, y es día en el que el padre me sigue escribiendo porque la Comisión de Víctimas no atiende su caso, ni siquiera para aportar una prueba, ni siquiera para que el asesor victimal hable por teléfono con la familia, ¿no? Entonces, con esto espero estar como dibujando un poco la manera en la que yo, el método, ¿no? O sea, cómo hice las cosas. Yo tampoco hice una revisión como de los medios, de la cobertura mediática, me informaba de ella pues a través de los acompañamientos, ¿no? Y en ese sentido, la respuesta acerca del manejo político que se podía hacer de alguno de los casos, lo daré, por ejemplo, en el caso de la pequeña que fue asesinada en Tapachula. Por ejemplo, en ese caso yo hablaría del silencio en cuanto al caso del asesinato de esta niña, porque como lo que abrumó fue la consecuencia de ese asesinato y la respuesta del pueblo con la soliviantado por los operadores del Estado, es decir, la niña fue asesinada, hubo un rumor de quién era el perpetrador, y el pueblo fue, tomó al perpetrador y lo linchó. Y eso se subió a los medios y entonces eso se viralizó y fue noticia nacional, no sé si fue hasta noticia internacional, el linchamiento del posible perpetrador, que lo quemaron, y toda esa cobertura mediática oscureció, silenció el asesinato de la pequeña niña de 6 años, ¿no? Y eso era algo que constantemente decían las familiares, los familiares, y también las que integramos como el grupo de feministas que estábamos acompañándolas como defensoras, que eso, ¿no? Ese silencio que hubo en torno al asesinato de la niña, ese olvido de las autoridades, y decían mucho esto de que para él sí hubo justicia, porque entonces empezó una cacería de brujas, detuvieron a un montón de gente, para él sí se procesó toda esa gente, sí se le sentenció, entonces para él sí hubo justicia, pero para la niña no hubo nada, ni siquiera investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cobertura mediática sí sirvió para proteger, digamos, o para hacer un control de daños de la imagen negativa que estaba dándose, sobre todo pues, para las autoridades máximas del gobierno, porque se estaba dando una imagen de ingobernabilidad en el estado de Chiapas con este linchamiento, ¿no? Y eso fue la manera en la que se cubrió.
mediática y políticamente el caso, ¿no? Silenciando estos hechos de cruel violencia contra la pequeña. Y bueno, un poco también en consonancia con lo que estaba diciendo Perla, pues sí, nosotras también a la hora de abordar y de investigar y de estudiar como estos fenómenos, de todo el tiempo estamos tratando de evitar, pues esencializar, ¿no? O decir que tiene que ver algo que sea un ámbito rural o un ámbito étnico en el que se desplieguen este tipo de acciones, ¿no? Y ahí coincido muchísimo en que la misoginia se expresa de una manera contundente por parte de los operadores de las instituciones de procuración de justicia y de administración de justicia, ¿no? Eh, este, son esos operadores los que no investigan, los que no dan información, los que no hacen su trabajo, precisamente porque se tratan de personas empobrecidas que viven en esos contextos o que son indígenas, ¿no? Ese es un factor determinante para que no haya una investigación y ahí se muestra cómo, pues, desde las instituciones en las que, pues, mayoritariamente son personas mestizas las que las integran, existe esta misoginia, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de los activismos y militancias, ¿cómo es nombrado el feminicidio en la comunidad? Eh, en las comunidades, en los ambos casos, no eran nombrados como feminicidios, o sea, eran nombrados más pues en términos emocionales, de pérdida, y por ejemplo, en el caso de la niña de 6 años, ahí también tengo que decir que era lo innombrable. O sea, las familias y las personas del ejido no nombraban, no tenían una palabra para nombrar eso que habían visto, porque el pueblo fue a buscar a la niña y la encontró y la vio. Y no podía, y no tenía palabras para narrar, para describir eso que vio. Eso es un poco lo que diría, ¿no? O sea, quiero decir que en este sentido, la palabra feminicidio, que pues también es un término técnico que la gente no usa, pero de todas formas no alcanzaba para nombrar ese terror que estaban viendo, que estaba viendo esa familia y esa comunidad, ¿no? Entonces ahí más bien creo que a veces lo que opera es un silencio, ¿no? Un no poder nombrar esas atrocidades, ¿no? Y lo último, en cuanto a la justicia, ¿en qué sentido tendría la justicia? Ay, bueno, pues esa es una pregunta que ya hace muchos años que ronda mi cabeza y la de las personas con las que colaboro o las que acompaño. Y creo que es una pregunta que está en sombre, también se oscurece en la medida en la que esa justicia o la posibilidad de tener una justicia es como, pues dice Amandine Fulchirón, ¿no? Es la experiencia de lo imposible para las mujeres y para las niñas muchas veces, porque el procedimiento es tan tortuoso y es tan imposible de conseguir en estos casos, en los casos que yo investigo y acompaño, es imposible conseguir cualquier paso en esos laberintos de los sistemas de justicia formal si no se está acompañado, por ejemplo, por una organización de la sociedad civil o por defensoras o por personas que acompañen, empujen, den alguna fuerza, porque acá pues constatamos el hecho de que el campo del derecho es uno que está atravesado que es un campo de poder, ¿no? Entonces, esas familias casi siempre lo que necesitan es organizaciones o personas defensoras que un poco empujen también para hacer esa fuerza para conseguir algún acto, algún paso, algún trámite, algún oficio, alguna cosa que pueda acercarles a lo que ellos puedan de alguna manera entender como justicia, ¿no? Y eso deja de lado todavía el tema acerca de si eso que formalmente se concibe como justicia pueda tener algún sentido para las familias o para las víctimas, ¿no? Esa es como otra discusión que casi siempre la respuesta es que no. A veces, aunque haya una sentencia, aunque haya una resolución, aunque alguna persona está en la cárcel, no se siente como justicia, ¿no? Y bueno, y creo que por eso, pues, desde la investigación feminista también estamos pugnando como por hablar acerca de esos nuevos sentidos de justicia, ¿no? Para las víctimas. Y un poco eso sería como las respuestas a cada uno de los puntos que te agradezco mucho, Claire, que hayas colocado por acá. Muchas gracias, Marcela, por este gran esfuerzo de síntesis y concreción de tus reflexiones. Ya estamos un poco sobre la hora, pero quiero dar la oportunidad aquí en la sala de Zoom, si existen algunos comentarios, algunas preguntas para nuestras participantes, los colegas y las colegas que nos acompañan, que nos lo indiquen, por favor, abriendo su micrófono.
Y mientras voy a leer algunos de los comentarios que está en nuestro Facebook. Bueno, las felicitaciones diversas de las personas que nos acompañan. También pues este énfasis en lo doloroso que es escuchar el nivel de violencia machista y racista que se observa en los casos que nos han descrito aquí. Y nos pregunta Nayeli Gómez, ¿cuáles son los elementos del pacto interétnico? Y también Miguel Malt pregunta, ¿qué tan relevante es la antropología en el caso de cambiar el nombre del Golfo de México? Bueno, este ya es un tema que nos excede a la sesión. Y si repercute en Chiapas, yo creo que, bueno, por el tiempo podríamos considerar la primera pregunta y dar después en otro espacio responder esta pregunta, pero pues preguntar aquí en sala si tienen alguna consideración o pregunta y bueno, mientras se animan y ya abusando un poco del tiempo, preguntar justamente en este punto sobre lo que nos decían las dificultades, obviamente, de las víctimas del acceso a la justicia, que tantas investigaciones poderosas como la que ustedes nos muestran, pues dan cuenta, pero particularmente en lo que se refiere a la violencia feminicida infantil, que es el tema que nos ocupa, preguntar cuáles son estas dificultades más específicas, si es que las hay, del acceso a perdón, a la reparación del daño. Ya nos daban, obviamente ya abordaban un poco el tema. Una de ellas, pues bien lo destacaba Marcela, que no existe una participación activa de las comisiones estatales de atención a víctimas, que también lo he podido observar, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Y saber si dentro de estos planteamientos que nos han hecho de la violencia feminicida infantil, si existe alguna particularidad en este sentido de la reparación, del acceso a la reparación del daño. Y bueno, acá aprovechando, voy a leer el comentario de nuestro colega Luis Fernando. Dice, muchas gracias por compartir sus experiencias, posicionamientos, hallazgos y reflexiones en un tema por demás indignante. En la configuración de esta condición social para las infancias, adolescencias y juventudes en Chiapas, pregunta, ¿qué relevancia tienen los medios de comunicación local y nacional, medios digitales y prensa escrita en la construcción de imágenes, imaginarios y en las representaciones sobre la relación analítica que se nos han planteado? Y Mariana Tapia plantea que cuando expusieron los casos de las niñas víctimas de feminicidio, abordaban el pacto interétnico entre hombres, pero mencionaron la figura de la suegra. No sé si, no, pregunta, no sé si mencionaron a qué se refería o por qué lo apuntalaron. Así que, pues, adelante, por favor, si nos pueden dar algún comentario, por favor. Gracias, híjole, pues a ver creo que hay dos preguntas acerca del pacto interétnico. Yo creo que Perla era como la más adecuada para contestar este pacto, pero de lo que estuvimos dialogando, pues lo que entiendo es que este pacto interétnico, entre los hombres precisamente tiene que ver con proteger las responsabilidades que tienen los hombres en este tipo, como perpetradores de este tipo de violencia feminicida, de feminicidios al interior de las comunidades, ¿no? Y eso lo ligo con el tema de la suegra que ahorita me acaban de comentar. Y esto tiene relevancia en el sentido de que las investigaciones arrojan que dentro de estas jerarquías familiares, por ejemplo, las suegras son precisamente las que, digamos, se encargan de conservar pues el orden o la estructura familiar y precisamente muchas veces son las suegras las que protegen a estos perpetradores, ¿no? O, por ejemplo, son las suegras, en el caso que estaba manejando Perla de la niña de 4 años que fue asesinada y que era además que tenía síndrome de maltrato infantil y de violencia sexual sistemática, precisamente fue la suegra la que para proteger a su hijo
denunció a la mujer que actualmente está privada de libertad y acusada de ese feminicidio, ¿no? Entonces, un poco se refiere a cómo las suegras dentro de estas jerarquías familiares y como en estos contextos patriarcales son precisamente las que a veces juegan un papel también para proteger a esos perpetradores, ¿no? Pero seguramente que Perla podría ampliar esta pregunta mucho más si quieren mandársela también por correo. Y luego, en cuanto a la pregunta de las dificultades de las víctimas para el acceso a la justicia, específicamente en cuanto al tema de la reparación del daño, ahí, pues lo que pasa es que a veces ni siquiera se puede hablar de la posibilidad de ese acceso a la reparación del daño porque, como les comentaba, bueno, por lo menos en los dos casos en los que yo les estaba, ¿no? En los dos casos que yo les estoy comentando y en el otro de Perla, de la niña de 4 años, ni siquiera existe una investigación exhaustiva y con debida diligencia reforzada por parte de las autoridades investigadoras para hacer el procedimiento y en su momento judicializar y en su momento poder ir a juicio oral y condenar a un responsable a quien se le pueda exigir esa reparación del daño, ¿no? Y en su momento, si ese responsable no puede responder económicamente y subsidiariamente lo tiene que hacer el Estado, hacer el trámite ante la Comisión de Víctimas, porque ni siquiera investigan. O sea, es que es muy grave que estos feminicidios infantiles no son investigados. O sea, en realidad esa ausencia no solamente es en cuanto a las investigaciones académicas, sino que esas niñas son olvidadas por parte del sistema de justicia y como las familias también quedan ya de por sí, venían como de unas condiciones de vulnerabilidad extremas y el feminicidio complica mucho más esas condiciones, no tienen las posibilidades de impulsar un procedimiento que pueda lograr que en algún punto se les pague una reparación o haya una reparación del daño, ¿no? Ahí quería poner un ejemplo que es que en el caso de Ana, que es la adolescente de 14 años, y que igualmente ahí no hubo una investigación, aún está en investigación inicial, no hubo un procedimiento, no hubo una judicialización, no hubo identificación del responsable, pero con el acompañamiento lo que se logró fue una recomendación de un organismo no jurisdiccional de derechos humanos, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahí lo que se debatió fue las múltiples violaciones a derechos humanos, entre ellas precisamente que no se había investigado exhaustiva y con debida diligencia y con los protocolos de feminicidio el caso de Ana. Y en ese sentido se consiguió una recomendación en esa Comisión Nacional de Derechos Humanos que, entre otras cosas, condenaba una reparación del daño, que era un monto económico y otras medidas de las que fue beneficiaria la mamá de Ana, ¿no? Entonces, hay como distintas instancias, tanto de derechos humanos como de acceso a la justicia, por las que se pudieran arribar a esa reparación del daño. Pero acá ya, o sea, como nota, yo les diría que para poder conseguir esa recomendación, o sea, lo voy a decir así coloquialmente, o sea, nosotros tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para conseguir esa recomendación. Entonces, es muy difícil conseguir también una recomendación en estos organismos no jurisdiccionales y mucho más difícil estar pugnando porque esos montos económicos se asuman subsidiariamente por parte del Estado. Porque la salida acá en este organismo no jurisdiccional fue precisamente que había una responsabilidad del Estado por no investigar y esa responsabilidad era la que originaba que subsidiariamente se reparara el daño a esta familia víctima, ¿no? Pero igual el trámite ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas fue muy difícil y todo eso se hizo a través del acompañamiento de esta agrupación feminista que les comentaba, ¿no? Entonces esa es una manera indirecta, pero que son como formas que una se va ideando, creando estrategias junto con las familiares
para poder acceder a un mínimo de algo, y además esa reparación del daño, pues a lo que obedecía era la satisfacción de necesidades inmediatas que surgieron a partir del feminicidio, ¿no? Porque como ya se comentaba, a veces estas niñas son trabajadoras desde los 6 años y eran, digamos que sostenían económicamente estas familias. Entonces, cuando asesinan a esta adolescente, no solamente está la pérdida dolorosa, emocional y etcétera, todo el daño, sino que además se simbra toda la familia económicamente que ya estaba empobrecida y se agudiza esa condición de vulnerabilidad en la que estaban, ¿no? Entonces, sí, o sea, en resumen, yo diría que el tema de la reparación del daño, pues como todo el tema del acceso a la justicia, en estos casos en específico, es sumamente difícil de conseguir, aunque se consigue desde mi experiencia de estas maneras que les estoy comentando. Y luego la última pregunta, como fue muy rápido, ya no alcancé a apuntarla bien. ¿Qué relevancia tienen los medios de comunicación para construir Te la las vuelvo imágenes, a ¿no? leer. Sí. ¿Qué Sí, relevancia gracias. tienen los medios de comunicación local y nacional, medios digitales y prensa escrita en la construcción de imágenes, imaginarios y representaciones sobre la relación analítica que nos han planteado? Sobre la relación analítica. Creo que sobre el tema que nos están planteando sobre el feminicidio. Bueno, Eh, extendiendo la sí. pregunta. Bueno, insisto en que, por ejemplo, yo no hice un análisis como de la cobertura mediática en estos casos. Si la pude ver fue pues indirectamente por el tema de los acompañamientos, pero diría que oscila entre un silencio, o sea que pues estos temas a lo mejor, como dijo Perla en la nota amarilla, al día siguiente sale en los medios de comunicación, sobre todo locales, pero si existe una posibilidad de que escale a nivel nacional tendría que ver como con, pues sí, con el uso político de estos medios de comunicación, ¿no? En lo que yo pude ver y la manera en la que son representadas los niños y las niñas, em, pues la verdad es que yo, les digo, en el caso de la niña de 6 años hubo ahí un pleno silencio, aunque luego con la intervención de la familia y de la defensa, lo que sí hubo, se empezó a colocar como esta narrativa de la no justicia para la niña, sí se empezó a construir una narrativa de la vulnerabilidad en la que vivía, de la injusticia que tenía que ver con que no se activara una investigación para ella, pero eso fue ya después de la intervención del acompañamiento y de la defensa, ¿no? O sea, por sí misma la prensa, como les comenté, lo que hubo fue pues un silencio absoluto en cuanto a ese caso, ¿no? Porque lo otro era lo que estaba colocado mediáticamente. Em, y en cuanto al otro caso que me tocó a mí, yo, la verdad, no revisé, no revisé la cobertura mediática para ver de qué manera representaban tanto a Ana como a su familia o a su mamá. Lo que sí me queda claro es que ahí el racismo fue algo fundamental en cuanto a los operadores, sobre todo de las fiscalías, porque pues por voz de la propia madre de Ana, les comentaba yo hace rato, ¿no? O sea, que lo que hacían era culpabilizarla a ella porque le decían que ella prostituía a su hija, que ella misma era una prostituta, también le decían que era una india, o sea, todo ese trato que le daban a la mamá, primero ignorándola, pero también después diciéndole todas estas cosas que denotaban como ese racismo también que existe en estos operadores, pues daba cuenta de sí, de qué representaciones tienen estos operadores de justicia en esas instituciones, ¿no? Y eso sería como lo que Mm. pudiera comentar de eso. Muchas gracias, Marcela. Hay una última preguntita que nos llega desde Facebook, dado el interés. Es si hay una posibilidad de llevar los casos en conjunto a la Corte Interamericana para que el Estado cumpla con la obligación de investigación, reparación del daño y creación de mecanismos para que haya una prevención fáctica. No sé si tú como abogada vislumbras alguna posibilidad, algún comentario al respecto y ya para ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias.
Sí, pues la premisa para poder ir a la Corte Interamericana es que se agoten todos los recursos que hay en las instituciones nacionales, ¿no? A menos que sean medidas urgentes. Y en ese sentido, pues sí, un argumento podría ser que no hay una investigación, bueno, en algunos de los casos, ¿no? Podría ser que la investigación es nula, ¿no? O sea, que no existe nada de investigación en el caso, pero para eso, pues se necesita, insisto, como una cantidad de recursos importantes, una articulación con alguna organización de la sociedad civil que sí impulse estas acciones. Todo eso implica recursos y sobre todo implica que la familia no esté eh, desgastada económica, emocionalmente, y ya la falta de atención inmediata, por ejemplo, en términos, sí, la falta de atención inmediata en cuanto a la atención psicológica y la atención integral que ameritan las víctimas de este tipo de delitos, como ustedes podrán adivinar, es ausente en los casos en los que acá yo les estoy comentando. Por el contrario, lo que hay es violencia institucional, y esa violencia institucional se alarga pues, durante años en cuanto se intenta de alguna manera que se haga una investigación adecuada. Y en ese sentido, pues hay un desgaste muy grande eh, por parte de las familias como para hacer un esfuerzo, porque siempre como impulsar este tipo de acciones que apunten a la Corte, primero a la Comisión Interamericana y que luego pues, se turne a la Corte Interamericana, pues es un esfuerzo enorme que yo pienso, por lo menos en los casos en los que yo estaba, que tienen las características que yo les comento acá, no tienen las condiciones ni los recursos para hacer ese enorme esfuerzo, y se requeriría de la articulación con alguna organización de la sociedad civil, que sí hay, pero como estamos en un contexto, por lo menos allá en Chiapas, en estos casos como yo lo viví, es un contexto de violencia crónica y extrema que hace que los casos de este tipo broten como, o sea, tantos, sean tantos que están rebasadas también las organizaciones de la sociedad civil como para poder acompañar estos casos. Y eso es básicamente lo que provoca es que sea, que no sea posible, pues, ¿no? O sea, lograr como, digamos que jurídicamente podría ser posible, pero no existen las condiciones de posibilidad para eso, en cuanto materialmente y emocionalmente y desde otras aristas en las familias. Eso podría comentar. Muchísimas gracias, Marcela. Pues vamos a cerrar esta interesantísima sesión. Sin duda, como decíamos al inicio, ya ha quedado de manifiesto un tema complejo, doloroso, pero también muy, muy necesario de abordarse, seguirse investigando por todas las disciplinas que puedan aportar, entre ellas la antropología, el derecho, como ha quedado también de manifiesto aquí en esta sesión. Y bueno, sin duda, pues reconocer a partir de estas investigaciones justamente lo que nos han dicho las ponentes, que es una cuestión estructural que además involucra múltiples expresiones de violencia extrema. De naturaleza, sobre todo sexual, cuando involucra la violencia de feminicidio infantil. Y sobre todo, muy interesante, y a partir también retomando algunas de las preguntas, estos elementos que nos han aportado también respecto a los pactos interétnicos, pero también las asimetrías generacionales que existen y que involucran a estas víctimas y obviamente pues de ahí la necesidad de incorporar miradas y herramientas tan valiosas como la perspectiva interseccional. Y también, obviamente, apuntalar siempre la violencia institucional que atraviesa también, que está presente y que permite justamente la impunidad y la reiteración de violaciones a derechos de todas estas víctimas y de los casos que nos han compartido. Así que muchísimas gracias a la doctora Perla, a la doctora Marcela Fernández y a la doctora Claire Breningman, Brenningan, perdón, por su participación. Y bueno, nuevamente agradecer a las instituciones que hacen posible este espacio. Como saben, el Colegio de San Luis, el Colegio de Jalisco, la ENA, el CIESAS, y actualmente también el Colegio de Michoacán, en un esfuerzo coordinado por el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho,
Les agradecemos mucho su presencia, su participación, los comentarios que nos dejaron aquí en el chat, en las redes sociales, y recordarles que nuestra próxima sesión es el miércoles 26 de marzo con la presentación del libro Más allá de la razón oyente, comunidad sorda y pluralidad en la Ciudad de México, que será presentado por el autor, el doctor Gabriel Tolentino, coordinador del Grupo de Trabajo Discapacidad y otras categorías sospechosas del FLAT, y recibirá los comentarios del maestro Víctor Hugo Gutiérrez. Saludo también y agradezco al equipo que integra el SPAD, particularmente el apoyo también del ingeniero Carlos Núñez del Colsan y a Regina, Diego, Fanny, Atenea, por pues todo el apoyo que nos brindan para hacer posible esta sesión. Muchísimas gracias, colegas, que nos compartieron sus reflexiones, su experiencia. Perla, Marcela y Claire, este es su casa y esperamos poderlas tener pronto con otra interesante sesión de estos temas que a todos nos interesan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad del diálogo. Gracias, saludos a todas. Gracias, Gracias, Irene. Claire. Abrazos, saludos, buenas tardes a todos y todas. Bye.